Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, primer piso, mi hermano. Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda ISFA Games aquí en Mesa Redonda. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy, a pedido del público, me encuentro aquí en Mesa Redonda en ISFA Games con mi amiga Fanny. ¿Cómo está Fanny? ¿No? A ella la conocimos ahí en la Feria Manjas, claro, ¿no? Feria Si no has visto ese video, te recomiendo que lo visites, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Cuéntame, Fanny, ¿cuánto tiempo tiene tu tienda y cómo te iniciaste? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fanny, acá me conocen como ISFA Games. Bueno, acá en el negocio, bueno, yo trabajaba, ¿no? Obviamente en el rubro de los juegos. Se me presentó la oportunidad y ya tengo pues mi tiendita, pues, ¿no? Como la ves, que me dedico a full retro. Tengo 7 años acá en lo que es videojuegos y como te digo, más me dedico a lo que es retro, ¿no? Lo que le gusta a la gente. Sí, claro. Ahí, Fanny, ¿qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en tu tienda? Pues todo lo que puedes ver. Tenemos desde Nintendo GameCube, Wii, Nintendo, juegos de Play 1, el Sega Saturno, las consolas de edición, las ediciones de colección. Tenemos el PSX que trajimos a pedido, tenemos el Xbox, todas las colecciones, colores, tenemos accesorios, tenemos varias cosas para que puedan ver. Puedes hacer un recorrido y de repente te sorprendes con algunas cositas. Pues. Entonces, Fanny, vamos a empezar a hacer ese recorrido. Y bien, Fanny, vamos a empezar por este lado donde encontramos lo retro. Por acá yo veo que tienes la Super Famicom, la japonesa, y tienes también la Super Nintendo americana. Claro, tenemos lo que es para todos los gustos, bueno, desde lo más económico, Super Famicom te cuesta 180 solcitos, te viene la máquina con su mando original, también te podemos regalar un casecito. Ah, ya. ¿Y viene con 2 mandos o un mando? Un mando original. Un mando original. Sí. ¿Ya? En el caso de la máquina americana, también te sale con su mandito original, pero este te sale sin cassette. El cassette lo puedes comprar aparte a 250 solcitos nada más. Que también tienes, he visto, tienes juegos originales y copias, ¿verdad? Juegos originales y juegos alternativos. Ajá. Y luego por acá tienes la PlayStation 1, el primer modelo, el modelo FAT. ¿Qué precio tiene? Tenemos el Play 1 para todos los que son los gamers, los que les gusta. Tenemos el más económico en 140 solcitos. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Te viene igual con su mandito, un mandito original con sus cablecitos y como ya estas máquinas ya son chipeadas,
te regalo 5 juegos. El juego que el cliente va a escoger, ¿no? Claro. El cliente, si le gusta el fútbol, su fútbol. Si le gusta peleita, su peleita. Ya. Ahora sí. Y luego por acá, Fanny, tienes ya la siguiente versión que es la PC One, ¿no? Claro, tenemos la máquina chiquita, ¿ya? Te cuesta 10 solcitos más, 150 soles nada más. Increíble. Más con su mandito, con sus cablecitos y sus jueguitos de regalo. Obviamente con toda la garantía de la tienda, ¿no? Tenemos varias consolitas ahí. Claro, y luego por acá tienes una GameCube también, pues, ¿no? Sí, tenemos en GameCube la máquina con su mandito original, obviamente con sus cables, todo con su garantía en 350 soles. 350 soles. Sí. Y por acá tienes un montón de modelos, tienes todos los colores de la Wii, ¿no? Sí, tengo los colores. Sí. Tengo colores y sabores. ¡Diablos, señorita! Tenemos desde 250 soles las consolas de Wii, completo también con su mandito, con sus cables. Recuerda que para cada juego tengo su mandito en color rojo, tengo su mandito en celeste y también el blanco que es el clásico, ¿no? Claro. Ya están flasheadas con su mando original y se te da un USB de juegos. Ah, ¿y cuántos juegos vienen ahí? Te viene un USB de 64 GB, vienen un promedio de 25 a 30 juegos de Wii. La misma Wii. De la misma Wii. Uh-huh. O sea, para que juegues, pues tu Just Dance, tu Mario Kart, el Donkey Kong. También te vienen los emuladores, pues, ¿no? Para que no se olviden ahí de los emuladores, de Super Nintendo, de Nintendo. Y cuéntame de esta Wii. Ese es el Mini Wii. Sí lo habrás conocido, Sí, pues, ¿no? claro. El Mini Wii ya es una consola que sacaron obviamente después del Nintendo Wii. Ahorita lo estamos dando en 290 soles. La máquina con su mando original. Tenemos en stock ahorita, en lo que es Nintendo Wii, Mini Wii. Mini Wii. Sí. Y si viajamos más en el tiempo, por acá tienes una Nintendo 64, ¿no? Una dorada. Cuéntame de esta Nintendo 64. Ya, mira, te cuento. Esta máquina dorada es una máquina de colección. Es una dorada que no la encuentras así. Tengo clásico, las negras, ¿no? Pero esta es una dorada con su mando de la misma edición, como ves. 550 soles la máquina. La máquina, sus cables, todo original. Y te regalo tu juego de regalo. ¿Y la Famicom qué precio tiene? Y este es bien bonito. Te viene con sus jueguitos incorporados. Te cuestan 120 soles nada más. Increíble. 120 soles. Sí, Uy, está para el que precio. recuerdes, Sí, para que precio recuerdes. regalado, ¿no? Ajá. ¿Y la NES? La Nintendo NES te cuesta 150 soles la máquina con su mando original y tengo cassette, pero ahorita no tengo el cassette de Mario, pero tengo otros juegos que le puedo obsequiar, pues, ¿no? Y algo que sí, que me ha llamado la atención es que por acá tienes la Sega Saturno. Cuéntame de esta hermosa máquina. La Sega Saturno es una consola que puedes utilizar bien cassette o bien disco, ¿no? A mí me gusta tener siempre lo retro y siempre tener esas cosas que no encuentras, pues, ¿no? En otros lados. Lo estamos dando ahorita en 350 soles la máquina con su mando original y obviamente te regalo juegos. Tengo unos jueguitos ahí para que lo pueda utilizar, porque sin juego, ¿cómo lo va a usar? Claro. Y ahora miren, mis amigos, por acá, cuéntame, Fanny, veo que tienes un montón de portátiles. Veo que tienes aquí la Game Boy Advance SP. Cuéntame de esta consola. ¿Es un brillo, doble brillo? ¿Y cuánto está y con qué viene? El Game Boy SP es de un solo brillo. Te viene la máquina con su casecito y con su cargador, ¿no? Obviamente. Te cuesta tan solo 220 soles. Tengo en negro, en azul y también tengo disponible en rojo. En rojo. Y de aquí, cuéntame de esta DCi. Tengo DSi, te cuesta 190 soles. Tengo disponible en negro, en blanco, celeste y fucsia. Y esa solamente es la consola, porque... Máquina con un casecito también, ya, ¿no? con un cassette. Y su cargador, Y su cargador, obviamente. ajá. Y esta de aquí, cuéntame de esta 3DS. Esta es una consola 3DS, ¿ya? Esta máquina te cuesta 370 soles, la máquina con su cargador y con su garantía. Bueno, cualquiera de las consolas ya sabes que tiene garantía. Claro, y ahora cuéntame de esta PSP, esta es la 1000, ¿verdad? Este es el PSP modelo 1000, es que el modelo 2000, modelo 3000 ya volaron, ya se acabó. ¿Ya? Este PSP modelo 1000 te cuesta 250 soles ya flashado con cerca de 50 jueguitos para que puedas tener su variedad. Y ¿De la también misma PSP o emuladores? 50 juegos del PSP y te viene también con el emulador. Con el emulador. Bueno, el emulador tú sabes que no pesa mucho, Claro, ¿no? ¿y qué precio tiene? 250. 250 soles. Para ti 260. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Y miren, mis amigos, todas las ediciones o los coleccionables de videojuegos que puedes encontrar aquí en ISFA Games. Tiene una enorme cantidad. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con la edición
de mi amigo Luffy de One Piece. Cuéntame, Fanny. Mira, esta es una pequeña muestra de las ediciones que yo he tenido más, ¿ya? De acá tenemos ahorita disponible una unidad, pero nos está llegando más. Viene completo el One Piece, bueno, el juego, el libro de arte, los pines. Bueno, acá a la gente le gusta ver, bueno, hay que ser sinceros. Posible. Te viene su jueguito, te viene El soundtrack, pues, ¿no? De la música, ¿no? Claro, del videojuego. tú sí sabes, ¿ah? Mira, esto. Sí, claro. Esa es la unos belleza. pines son, ¿no? Estos son los pines lo que le da el valor. Y lo mejor de todo es que te viene todo completo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? No vas a estar, ay, me falta esto. No, todo completito, amiguitos. Y también te viene lo que es el libro de arte. Ah, ya. Mira. Bien. Oye, está bien bonito, ¿ah? Yo traigo bellezas, Galma. Cosa hermosa. Miren todo el libro de arte. Y ahora la pregunta del millón, pues, Fanny, es ¿qué precio está esta edición de colección? Precio económico, 220 soles. Vienen de tu canal, 200 soles para que se lo lleven. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Y luego por acá, Fanny, mira, tienes el del Dead or Alive 5, el Ultimate. Cuéntame, también está sellado de acá. No, O- yo los forro para forros conservar para que no se- el envase. Ah, ya. Pero este de acá, fácil, te lo muestro. Este de acá es el famoso, el juego de pelea. Lo que nos llama la atención acá, en esta edición te viene todo completo también, no falta nada. Ah, ya. Pero te lo voy a mostrar ya. Ya, también está el Juego. juego, el soundtrack. Ajá. Sellado, amigos, Ajá, ¿ah? sí, ya, Selladito. sellado. Estas son las cartas que vienen selladas. Está Ya. selladito, miren. Claro, Selladito. es un juego de cartas. Y bueno, pues para los emocionados. Para los traviesos, ahí Hola, mi gamer. está, ¿no? Ajá. Un mousepad, ¿no? Un pan más, Ajá. claro. Para los traviesos. Sí. ¿Y qué precio tiene, ah? A 200 soles nada más. Uy, no lo puedo creer. Y miren, mis amigos, si pasamos más por acá, tiene también ediciones de colección. Acá, por ejemplo, esta de la PC Vita. Cuéntame esta edición. Esta edición de PC Vita te cuesta 70 solcitos. Te viene el juego con... A ver, préstame por favor. Revisa todo el contenido, ¿no? Claro, de esto trata el juego y acá, si no me equivoco, Viene como unos pines, ¿no? juego sellado. Juego sellado, ¿no? Es difícil que te venga así Sí, sellado. claro. Y te viene Ah. como una toallita, un mantelito, Sí, una claro. sábana. Estos accesorios son los que le dan valor. Y he tenido más cosas. Ediciones de Play 1 que se volaron. Ediciones Sakura, ¿has visto? Sí, claro. He tenido Inuyasha también, que se lo han llevado al toque. En la Feria Manja tengo el Yo-Yo. Tengo otras ediciones, pues, ¿no? Para no confundir. Con esto tengo una edición más grande, que tengo tanto acá como en Manja, que es la edición de Monster Hunter. Tengo ediciones... Y luego por acá, miren, tienes esta esa otra me de llegó acá. recién. Sí, esta otra de acá de PlayStation 3, ¿no? El Blast Blue, ¿no? Miren. ¿Esta qué precio tiene, ah? Este Black Blue te cuestan 250 soles. 250 soles. Miren esta de aquí del Gears of War, el Limited Edition de la Xbox 360. ¿Qué precio tiene esta de aquí, ah? El de ahí te cuesta 150 soles. 150 soles. Miren, también tiene para la gente ahí del Resident Evil, el Biohazard. Todo está sellado. Sí, miren, aniversario, miren. ¿Qué precio tiene este de aquí, el Biohazard? 300 solcitos nada más. 300 solcitos. Luego por acá tiene esta de Xbox 360, el Steins Gate. ¿Esta qué precio tiene, ah? 150. 150. Por aquí tienes el Fable 3, ¿no? Ajá. ¿Qué precio tiene esta, el Limited Edition? 100 solcitos. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Te viene como El libro, una ¿no? Biblia, ajá, Sí, es claro. como una Biblia, pero te viene la medalla, te viene un cuadrito chiquitito que está sellado. Eso sí no lo he abierto porque es su valor. Claro, miren, y por acá también tiene de PlayStation 4, del Black Ops 3. ¿Esta qué precio tiene? 150 nada más. 150, de la colección del Resistance. Este ¿no? es el más económico que está. Lo estoy dando en precio oferta, que se lo lleven en 60 soles para 60 tus amigos. soles, Ajá. miren. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Y este de acá, cuéntame. Este es una edición de Play 2. Ya, te viene lo que es el juego y te viene un accesorio adicional. Te cuesta nada más y nada menos que 100 solcitos. 100 soles.
Y de acá, miren, por ejemplo, también tiene este Final Fantasy, miren, de Sí, la GameCube. esta es una edición de GameCube. Y lo bonito de esto, aparte que te viene el juego, te viene lo que es con el adaptador para la consola de Game Boy. De la ¿Ya? Game Boy Advance. Claro, de la Game Boy Advance, que eso es lo que le da el valor. Así como te ves en el dibujito, Sí, claro, ahí Ajá. está. eso es lo que le da el valor. Sí, y miren, tiene más de Xbox 360, tiene por Tenía acá el más, Total tenía Eclipse. Residencia, tenía más. Sí, miren, ¿este qué precio tiene? Ese juego de ahí te cuesta 100 solcitos. 100 solcitos, más de PSP que tiene por acá, miren. Precio oferta, 45 para que se lo lleve. 45 soles. Miren, también tiene de PlayStation Ese está 3. bien bonito, ajá. Sí, ¿qué precio tiene este de acá? Ese de ahí te cuesta en 100 soles nomás para que 100 se lo lleve. solcitos. Sí. Y este de acá, el Ese History es of el Granda, juego, Grandia te cuesta 110 soles. 110 soles. Sí. Y miren, mis amigos, seguimos con más ediciones de colección. Por acá tenemos, obviamente, la edición de colección del The Last of Us, parte 2. Cuéntame, ¿cuánto cuesta esta edición de colección? Te veo emocionado, ¿ah? Sí, claro. Te veo emocionado. Mira, esta es la tercera edición que estamos trayendo, ¿ya? La famosa Eli, que te viene la cerámica, todo, con su libro de arte, las pulseras, todo completito. Lo estamos dando en 800 soles. 800 soles. Esta es otra de la que está en la feria, ¿no? Porque en la Es la feria última tenías que esa es la última que traje. esa es la última que trajiste. Y cuéntame ahora de esta de aquí, de PlayStation 2. Esa es una edición de Play 2 de un juego de ninjas. Te cuestan 100 solcitos nada más. 100 solcitos. Completito te viene. Y por acá tienes la del Monster Hunter que me estabas Claro, diciendo, ¿no? sí, tengo 2 ediciones en stock ahorita de esto. Esta es la que está la más completita, las piezas todas selladas. Ya, todo está ok. Lo estamos dando en 550 soles. 550 Lo que tengo en Manja lo estoy dando en 450. La única gran diferencia es que el muñeco ha sido abierto allá y acá está selladito. Y luego por acá, miren esta hermosa edición de colección del Death Stranding de mi brother Hideo Kojima, el creador de Metal Gear. Cuéntame de esta hermosa edición, que aquí viene el feto, pues, ¿no? Que Y él te protegía. viene completo, ¿ah? Mira, esta edición he escuchado que no vienen completa, pero la mía está todo completito, la maleta, el feto, la cinta, el muñequito que te viene en un envase de cristal, el juego, todo. Lo estamos dando en 1100 soles. Para los que vienen de tu página, redondo, ya pues 1000 luquitas. 1000 luquitas que se la lleven. Que se la lleven. Miren, mis amigos. Y cuéntame por acá, Fanny. Tienes esta, pesa un montón, ¿ah? Cuéntame Sí. esta edición. Esta es una edición de Play 3 que te viene con todos los soldados, todo el juego, todo te viene completo. Y sí, pues, ¿no? Obviamente Sí, que pesa un ¿no? montón. Claro. Cuéntame, ¿cuánto está esta de aquí? 350 soles. 350 soles, miren esta edición del Song of Ender. Y si ya pasamos por este lado ya de las consolas más modernas, ahora coméntame, ¿cuánto está una PlayStation 3, Estefany? PlayStation 3 de 500 GB lo estamos dando ahorita en 520 soles con su mandito original, con sus cables ya flasheados, con más de 50 jueguitos ahí en la consola. Con Y la garantía. Super Slim, pues, ¿no? La Super Slim, ¿no? Ya. Y esta de aquí, el Tales of Cilia, esta edición de colección de PlayStation 3, ¿qué precio Sí, tiene? tengo ahorita disponible dos unidades de la Thales Auxilia, 1150 soles. La máquina con su mando original, con sus cables, la máquina no está flasheada, tiene sello de fábrica, que es lo que le gusta a los coleccionistas, ¿ya? Y su juego de regalo así como viene en la caja, ¿no? En la presentación. Pero si ustedes quieren el juego adicional, perdón, el mando que se vende aparte de esa misma edición, lo tengo ahorita en la Feria Manja. Ya. ¿Y una PlayStation 4 cuánto cuesta en tu tienda? Ahorita estamos dando el Play 4 de 1 tera modelo Slim a 900 soles. 900 soles. Sí, es Ah. no flasheado. Ah, ya. ¿Qué modelo es el Slim? El modelo Slim. El modelo Slim. Y una Nintendo 64 que veo por Mira, acá en caja. ese hemos traído recién, es una Nintendo 64, te viene la consola, su mando, te viene su manual, todo a 450 soles precio ganga. Eso no me lo esperaba. Ya. ¿Y la PlayStation 2? PlayStation 2 tenemos en 250 soles la chiquita, la máquina pequeña con su mandito, con sus cables, obviamente que ya esas las tengo chipeadas, porque las que eran de ediciones ya las vendí, pues, ¿no? También tenemos en máquina grande en 240 soles. 240 soles. ¿Y esta Nintendo 3DS? en Esa caja? Nintendo 3DS la tengo flasheada ya, es una edición que trajimos. En su caja original, ¿no? Sí, su caja original. Sí. ¿Qué precio está?
Lo estamos dando en 580 soles. 580 soles. Y miren por acá la enorme cantidad de PlayStation 3 que tiene. Y tiene muchas ediciones. Vamos a empezar con la Slim. ¿Qué precio tiene una Slim de Play 3? Play 3 modelo Slim te cuesta 500 soles. 500 soles. Esta de One Piece. Esa es una máquina hermosa, sí, bella. Claro. Me está llegando 2 consolas más igual con su sello de fábrica. Te está costando en 800 solcitos con su mando de la misma edición, ¿no, Juan? Porque su mando es bien difícil de encontrar. Claro, y acá tienes esta de color rojo, tienes aquí la de Final Fantasy, tienes esta de color plomito, tienes esta otra del Final Fantasy 13, el 13-2. Estas de aquí también, ¿desde qué precio están? Mira, la máquina roja la tengo máquina flashada, ya te cuesta 630 soles. Ya con su mando, con sus cables, todo con garantía. La máquina Final Fantasy es una máquina pues hermosa, elegante totalmente. La que es color blanco la tengo en caja. Ah, ya, esta de acá. Claro, esa la tengo en su caja, con su mando, sus cables, su jueguito, 1100 soles. 1100 soles. Y si ahora pasamos por acá, la PlayStation 2, ¿qué precio tiene este blanco modelo FAT? Tengo el Play 2, ese modelo lo tengo en chipeado. Ya, te cuesta 330 soles la máquina con su mando de la misma edición y con garantía y con sus jueguitos de regalo. ¿Y la Xbox clásica que tienes aquí, qué precio tiene? Ese es un Xbox que hemos traído a pedido. Ya, lo estamos dando, bueno, al cliente le hemos dejado en 450 soles. Ya lo hemos mandado a chipear porque el cliente es de acuerdo al cliente, ¿no? El cliente me ha pedido chipearlo, lo hemos chipeado con su mandito, con sus cables. Es una máquina pues bien buscada, bien bonita, bien entretenida. Claro, y por acá, mira, cuéntame de esta hermosura de la PSX que tienes aquí. La PSX no la encuentras así por así. Son máquinas que son raras, ¿no? También le hemos traído a pedido de un caserito. Lo estamos dando en 750 soles. Bueno, le dejé a él a 750 soles, pero sé que, bueno, es de diferentes modelos y, bueno, para mi casero siempre lo más bonito, ¿no? Y por si acaso, mis amigos, aquí también vas a poder encontrar, ¿no? Los protectores para tus mandos, cobertores, incluso hay algunas cositas interesantes. Tiene aquí el protector, aquí la Nintendo DS de Zelda, los adaptadores de los cables AB a HDMI, cargadores de diferentes tipos. Y por este lado de aquí tiene infinidad de videojuegos de PlayStation 3. Tiene japoneses, tiene americanos, grandes cantidades, incluso de PlayStation 4, hasta de PlayStation 2, de Nintendo Wii, como pueden ver por acá. Los juegos de PlayStation 3, ¿desde qué precio están, Fanny? Desde 10 soles para arriba. Desde 10 soles para arriba. ¿Y de PlayStation 2? 15 soles para arriba. Tengo en ediciones japonesas y en ediciones americanas. Ay, ya. Y por si acaso también tiene juegos de Xbox clásica, Xbox 360, de Wii U que también tiene por acá. La verdad que tiene una enorme cantidad de stock, el cual te recomiendo que de todas maneras te des un paseo para que puedas visitar y ver toda la cantidad de juegos. Juegos de Nintendo 3DS, de DS, grandes cantidades, mis amigos. Y miren, mis amigos, también vas a poder encontrar tus mandos arcade. Miren, que puedes encontrar aquí en ISFA Games. Cuéntame, Fanny, de este mandito arcade. Ese mando es un mando arcade para la consola de Play 3 y para la consola, y también es compatible a la computadora. Te cuesta 180 solcitos. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Tengo en varios modelos. Y también 180 soles y también para la PC. Son licenciados. Tengo en Hori, tengo en diferentes marcas. También tengo para Play 2, que le hace también a Play 1 en 150 soles. Y también tengo en caja, ¿no? En caja las tengo allá en Manja, que las he mandado para los coleccionistas. Y estos son los que, bueno, a mí me piden bastante. Y cuéntame, Fanny, ¿qué tenemos por acá? Estamos trayendo lo que son juegos de Super Nintendo en caja, que estamos trayendo a pedido, y hemos traído varios de estos. Y también juegos de Nintendo, que también son difíciles así de encontrar. Por ejemplo, el famoso Mario Kart, el Mario RPG, que van a sacar su jueguito, y el siguiente y el Wrecking Mario. Crew. Claro, y por acá tienes, mira, miren, mis amigos, tiene el Dragon Ball, que por si acaso los juegos de Nintendo de Dragon Ball fueron exclusivos de allá de Japón. ¿Cuánto está este jueguito? A 35 soles. 35 soles. Y miren, ahí tiene el Mario de Golf también. Y vas a traer más, ¿no? Sí, vamos a traer más a pedido de los clientes. De lo que es retro nos están pidiendo bastante. Juegos de Sega Saturno, juegos de Nintendo, juegos de Super Nintendo. Varios juegos de PC Vita, de varias consolas vamos a traer.
Muy bien, Fanny. Uy, hemos hecho un breve recorrido de acá de tu tienda. Tienes un montón y no llegamos a cubrir un montón porque tienes también hay un montón de juegos de PlayStation 4 que también hay ahí en la vitrina que no llegué a enfocar. Pero cuéntame ahora, Fanny, ¿dónde están exactamente ubicados? Estamos en mismo Mesa Redonda, en el cruce de Cusco con Andahuaylas, ¿ya? Ahí nomás me encuentras, Galería 1000, puesto 114. Me encuentras a mí desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche acá. Y los sábados, bueno, de lunes a sábado, domingo me encuentras a partir de la 1 a 5 de la tarde. A partir de la 1. Ajá. Claro, ahora si de repente necesitas un envío rápido, me avisas, previa coordinación, yo vengo temprano y atendemos, no hay problema. ¿Y haces envío a provincias? Todo el Perú, mandamos a todo el Perú. Ah, ya, perfecto. Entonces aquí voy a dejar su número y también su link para que le puedan escribir. Y por si acaso, también quería preguntarte cómo son las modalidades de pago. Claro, aceptamos todo medio pago, efectivo, transferencia, famoso Yape Plin, y también aceptamos tarjeta, pues, Y ¿no? también aceptan con un tarjeta. adicional del 5%. Y los sábados también estás en la Feria Manya, ¿de qué hora a qué hora? Los sábados me encuentras, sábados y domingos estoy en Feria Manya. Estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, si no me encuentras a mí acá, en Mesa Redonda, Galería 1000, puesto 114, me encuentras en la Feria Manya. Genial. Con total garantía, chicos, yo les voy a atender. Genial. Entonces, Fanny, muchísimas gracias y nos vemos en casa porque hay una sorpresa, ¿sí? Muchísimas gracias, Fanny. Gracias. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de ISFA Games allá en Mesa Redonda. ¿Qué les pareció todo el repertorio de videojuegos que tiene? La verdad que realmente sorprendente porque tiene de todo tipo de consolas y de videojuegos y sobre todo las ediciones de colección exclusivas que puedes encontrar ahí. Y obviamente aproveché en llevarme también jueguitos que había estado buscando yo desde hace tiempo y justamente los vi ahí en su repertorio, como por ejemplo el Red Steel de la Nintendo Wii, aproveché de llevármelo para mi colección. Otro juegazo que me llevé y que había estado buscando muchísimo tiempo es el Star Wars de la Xbox 360 con el Kinect. Este juego lo había estado buscando bastante para mi colección y ahora ya lo puedo tener. Y luego también me llevé este juego El Señor de los Anillos para la PlayStation 3. Y otro juegazo que me había estado buscando es el Twisted Metal para la PlayStation 3 también. Y por si acaso tiene más de estos juegos ahí en su stock. Y como era de esperarse, este video también tiene un gran sorteo. ¡Sí! Así es, mis amigos, miren lo que nuestros amigos de ISFA Games me ha dado para sortear. En primer lugar tenemos esta hermosa edición de colección del Steins of Gate de Xbox 360 para uno de ustedes. Luego tengo esta hermosa edición de colección de Samuráis para la PSP, mis amigos. Algo que no es muy usual ver. Lo vamos a sortear gracias a nuestros amigos de ISFA Games. Y lo mejor de todo es que vamos a sortear un mando arcade de Hori para la PlayStation 3 y PC, mis amigos. ¿Qué? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? En este momento vas a tener que entrar a su Facebook de nuestros amigos de ISFA Games. Tienes que suscribirte a su Facebook y ellos van a compartir este video. Tienes que darle like y tienes que comentar ahí en su Facebook de ellos donde compartan este video ¿por qué te gustaría ganar uno de estos premios? Y en tu comentario etiquetar a 2 personas. Y automáticamente ya estarías participando de este sorteo. El sorteo lo vamos a hacer el próximo domingo en mi canal de La Moradita. Ya saben que ahí estamos haciendo streaming en vivo, así que antes de hacer nuestro streaming del día domingo, vamos a hacer el sorteo justamente de estas ediciones y el mando arcade. Ya sabes que si no te gusta seguir esos pasos, puedes hacerte miembro del canal VIP o Super VIP de aquí del canal de su amigo Galmar y participas automáticamente de todos los sorteos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No te olvides de regalarme un like. No te olvides de comentar aquí abajo en la descripción cuál es la próxima tienda o incursión que te gustaría que yo realice o análisis de alguna consola. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Seguirme en mi canal de La Moradita donde hacemos streaming. En seguirme en el Discord, que también lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chao.